Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, Pastor Oscar Durán Torres. Les saluda, les acompaña. Aquí estamos completamente en vivo. Un abrazo y una bendición para toda la audiencia. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, familias enteras, matrimonios, dentro o fuera de Costa Rica, en el país donde usted esté conectada. Quienes también siguen la transmisión por medio de mi Facebook personal, Oscar Durán Torres. Ahí le puede dar compartir. En 1 Juan capítulo 5 verso 14 dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Usted sabe que hay gente que deposita su confianza en un piloto. Usted va, aborda el avión y usted está programado que va hacia su destino. No sabe si el piloto va a cometer alguna falta. Igual usted se sube a un taxi, a un carro de Uber, a un autobús, y usted deposita su confianza. Usted no está pensando: me subo al autobús, iremos a chocar, irá a cometer alguna falta, alguna falla, este chofer. O sea, usted no piensa en eso, ¿cierto? Igual, usted aborda un avión, es más, ni conoce el piloto, no sabe ni quién es el piloto, no sabe quién es o cuántas horas de vuelo, cuánta experiencia tiene. Usted nada más se monta y aborda el avión y va a su destino. O sea, usted deposita su confianza en un mortal, en una persona que puede cometer alguna falta. ¿Y cómo le cuesta a la gente confiar en Dios? Es la realidad. La gente le cuesta confiar en Dios. Confiamos en un hombre, confiamos en una persona, pone su confianza en el médico, voy donde el médico. Resulta que el médico me examina, la doctora me examina y tengo mi confianza en la doctora. Lo que diga la doctora es santa palabra. Lo que diga el doctor, ay, es que el doctor me dijo que... Y depositamos nuestra confianza en una persona llena de errores, en una persona que puede cometer alguna falla, alguna falta. ¿Y cómo le cuesta al ser humano confiar en Dios? ¿Cierto? Cuesta. Le cuesta a la gente confiar en Dios. Y la Biblia dice: y esta es la confianza que tenemos, no en el doctor, no en el chofer de bus, no en el piloto, no, en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, diga, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahora la pregunta: lo que le has venido pidiendo al Señor todo este año, o lo que has venido pidiendo todo este año, o lo que le has venido pidiendo, o lo que has venido pidiendo en este mes, o lo que le estás pidiendo desde el día de hoy, pregunta: ¿es voluntad de Dios o es un capricho? Es un capricho. Dios no cumple caprichos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿es voluntad de Dios o es un capricho? Un capricho de Oscar. Es un capricho de Oscar. Es voluntad de Dios. ¿Será voluntad de Dios esto? Pregúntele: Señor, ¿es tu voluntad? ¿Está alineado a tu voluntad? Lo que estoy haciendo va de acorde a lo que tú quieres para mi vida. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Está escuchando? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Es voluntad de Dios? ¿Será voluntad de Dios? ¿Está Dios en el asunto? ¿Aprueba Dios eso? ¿Está aprobando Dios eso? ¿Dios ya le dio el banderazo de salida, luz verde? ¿O estoy presionando y haciendo yo mi propia voluntad?
y haciendo el berrinche delante de Dios. Jesús dijo, cuando estaba en Getsemaní, en un momento duro, difícil para él respiraba y sentía la muerte, dijo que si era posible que pasara la copa, ¿verdad? Ese trago amargo, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. Hay que aprender a esto, hermanos. No era la voluntad de Dios. Usted fue que metió cabeza en eso y no era voluntad de Dios. Simplemente por el libre albedrío, yo tomo la decisión, o sea, yo decidí y desgraciadamente no pesamos. Es que nos cuesta pesar, hay que pesar las cosas. Pesemos y a las personas, pesemos a las personas. Pesemos si es voluntad o no es voluntad de Dios. Si está alineado en la voluntad de Dios, si no, no hay nada que hacer. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Necesitamos aprender a confiar más en Él. Vamos al libro de Hebreos. Acompáñeme a Hebreos en el capítulo 11. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardón, ¿qué es? Un premio. Dios quiere otorgarle a usted un premio, quiere darle un premio. Quiere traer retribución a su vida, quiere bendecir su vida. Eso es lo que quiere Dios para usted y para mí. Por eso, volviendo al texto de 1 Juan, capítulo 5, verso 14, ¿estamos confiando en Dios? La Biblia dice, el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tiene usted verdaderamente confianza en Dios? ¿Le cree usted a Dios? ¿Tiene la certeza y la seguridad de que Dios puede hacer algo? ¿De que Dios puede transformar y cambiar la mentalidad y el corazón de esa mujer y de ese hombre? ¿Será voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios de que esta persona no se pierda? Claro, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. ¿Será la voluntad de Dios de que esta persona se salve? Claro, es voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y hoy vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, no caprichitos, no, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y usted va a escribir algo que vaya ligado o alineado a la voluntad de Dios. Recuerde que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere lo bueno para Oscar, lo agradable para Luis y lo perfecto para Jennifer. Eso es lo que quiere Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él quiere eso para nosotros. Quiere que nos vaya bien. Quiere que lo que nos queda de vida, hermano, nos vaya bien. Van a haber contrariedades, van a haber adversidades, pero en medio de los desiertos, Él nos va a abrir camino. Que van a haber puertas o que vamos a encontrarnos con puertas cerradas, pero solitas se van a abrir, siempre y cuando nosotros caminemos bajo la perfecta voluntad de Dios. Anótelo ahí, por favor, por lo menos 3 cosas que se alineen a la voluntad de Dios. Que sean voluntad de Dios, no porque yo quiero, no porque se me metió en que yo lo quiero y yo lo quiero y yo lo quiero, no. Lo puedo querer, yo puedo querer algo, pero es voluntad de Dios. ¿Será que Dios quiere eso para mi vida?
hasta, ¿será que Dios quiere esa persona para mi vida también? ¿Será que Dios quiere ese trabajo para mí? ¿Será que Dios quiere que deje el trabajo donde estoy y que me abra puertas o que se me abran puertas en otro lugar? ¿Será voluntad de Dios o es simplemente un capricho, un deseo nada más, ahí algo que quiero yo porque se me ocurrió y nunca lo pensé en Dios, nunca lo empecé a construir en Dios? Empezar un negocio, bueno, Señor, es tu voluntad este negocio, es tu voluntad iniciar esta relación, es tu voluntad ir a este país, es tu voluntad dejar mi país y desarrollar mi ministerio en otro lado. Es tu voluntad, Señor. Es tu voluntad que yo me vaya a trabajar a otro país. Es tu voluntad que yo salga de la casa donde estoy e irme a otro lugar. Es tu voluntad que deje la provincia donde vivo para irme a vivir a otra provincia. Pregúntele a Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, hermoso esto, que si pedimos alguna cosa, siempre y cuando sea su voluntad, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, vamos a pedir una cosa conforme a la voluntad de Dios, que si pedimos alguna cosa, alguna, la que sea, la que usted tenga en su corazón, y conéctela con Dios. Señor, es tu voluntad esto. Si se cumple, obviamente, es porque era la voluntad de Dios. Si hay cumplimiento, es porque verdaderamente era la voluntad de Dios. Oscar, era mi voluntad. Roxana, era mi voluntad. Era voluntad de Dios. Se cumplió. Por lo menos 3 cosas que usted tenga ahí en su mente y en su corazón. Un proyecto, algo que tenga que ver con familia, la decisión de salir de su casa, de comprar un terreno, de comprar un vehículo. Es que a veces la gente dice, porque tengo dinero. Mira, usted puede tener el dinero para comprarse un vehículo del año, pero es voluntad de Dios eso. Es la voluntad de Dios. Puede tener el dinero para comprarse su vehículo, puede tener el dinero para comprarse algo, podemos tener el dinero, podemos tener el dinero, usted puede tener el recurso, pero ¿será la voluntad de Dios? Es que es necesario preguntar, y a veces, hermano, después estamos en el ayayay. Es voluntad de Dios hasta de tener a alguien como amiga o como amigo. Señor, es tu voluntad de que esta persona a partir de este momento se convierta en mi amiga, en mi amigo. Hasta eso, hermano. Preguntarle a Dios si esa persona, aunque se llame cristiana, aunque se llame cristiano, Señor, es tu voluntad que yo siga relacionándome con esta persona. Pero es cristiano, sí, pero es cristiano, no todo aquel que diga Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. ¿Es tu voluntad de que yo camine con esta persona? No, Osquitar, no es mi voluntad. Estás haciendo lo que te da la gana y no es mi voluntad. Yo no te mandé a eso. Y ha pasado con mucha gente que creyendo que están haciendo la voluntad de Dios y se equivocan. Se equivocan pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Saúl pensaba que estaba haciendo bien las cosas. No, se equivocó. Se equivocó, el hombre se equivocó. Sansón pensaba que estaba actuando bien. No, se equivocó. Muchos hemos pensado y muchos hombres en la Biblia pensaron que estaban haciendo las cosas bien. Un Saulo pensaba, él creía que estaba actuando bien, el perseguir a los cristianos, matar a los cristianos, según él y según su religión. Según la religión, lo que practicaba Saulo, según él pensaba que estaba actuando bien. No, no estaba bien. Hay gente que cree que está actuando bien en la vida, hermano. Malísimo estaba actuando, muy mal estaba actuando Saulo. Hasta que entendió, comprendió, llegó a entender que todo lo que estaba haciendo no era voluntad de Dios, no, que lo que estaba haciendo era basura, era estiércol. Lo considero todo esto como basura. Yo pensaba, yo pensaba, dijo Acán,
Y mucha gente puede pensar y mucha gente puede creer. Y no necesariamente lo que usted crea es lo que Dios quiere para su vida. Me explico, me estoy dando a entender. Entonces, anótelo ahí. ¿Será esto voluntad de Dios? Y aunque te duela, mujer, y aunque te duela, varón, tienes que sacarlo de tu vida. Tienes que desecharlo de tu vida, tienes que sacarlo de tu vida. Hay cosas que tienes que sacar de tu vida. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y hoy vamos a orar por eso, y no se sienta mal si no hay cumplimiento, significa que no era la voluntad de Dios. Usted puede orar por algo y hasta puede orar por alguien. Puede orar por un proyecto, por un trabajo, y si no se dio, es que no era la voluntad de Dios, hermano, no era. Aunque el panorama y todo parecía muy bonito, no era. Aunque era pero no era la voluntad de Dios. Vamos, ¿lo vas a hacer? Sí, escríbalo. Y vamos a orar sobre eso. Y con el tiempo usted me va a decir, Pastor Oscar, no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. ¿Y cuándo se va a cumplir eso? En el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Hoy vamos a orar en esa dirección. Yo sé que hay sueños, hay anhelos. Una carrera universitaria. Ok, voy a estudiar esto. Hasta eso, hermano, tenemos que pesarlo en Dios. Es tu voluntad. ¿Será voluntad de Dios de que yo estudie esta carrera? ¿Será la voluntad de Dios de que yo me mueva de este lugar a otro lugar? Te dije anteriormente, podemos tener el recurso, podemos tener el dinero para ir y comprar. ¿Es voluntad de Dios de que yo compre esto? O sea, ¿está alineado la voluntad de Dios? Aunque yo tenga el recurso y aunque yo tenga los ahorros y aunque yo tenga el dinero para comprarlo. ¿Es voluntad de Dios de que yo inicie una relación con esta persona? Hablando de amistad o una relación de noviazgo o que yo dé un paso. ¿Será la voluntad de Dios que yo camine con esta persona? Que yo trabaje en este lugar. Anótelo ahí. Vamos a orar sobre eso, hermanos. Y luego usted se va a dar cuenta. Y alguien puede testificar y decir, Pastor, aquella noche que oramos en la dirección de la voluntad de Dios, que si era la voluntad de Dios, no se cumplió. Reposo y descanso en Dios. No era la voluntad de Dios. Lo intenté, pero no era la voluntad de Dios. Vamos a orar en esa dirección. ¿Qué le parece? Ok, quizá la compra de una casa, anótelo ahí. El lugar donde usted quiere comprar esa casa, anótelo ahí. Un viaje. Es que todo, hermano, todos tenemos que ponerlo en manos de Dios. Todo, hermano, todo. El colegio, donde va a estudiar su hija, su hijo. La universidad. Señor, es tu voluntad de que mi hijo estudie en esta institución, en este colegio, en esta universidad. Señor, es tu voluntad. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, vamos a pedir, pero que sea conforme a la voluntad. Si es voluntad de Dios, se cumple. Y usted va a decir, Pastor, sí, si era la voluntad de Dios, aquí estoy dando testimonio un año después. Aquí estoy dando testimonio 3 meses después. Aquí estoy dando testimonio. En el año, aquí estoy dando testimonio. Anoté la palabra. Y estoy orando y esperando si es la voluntad de Dios. Qué tremendo esto, hermano, que cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo nos cuesta. Tomamos decisiones y muchas veces no tomamos en cuenta a Dios. Y yo creo que muchos hemos cometido este gravísimo error. Señor, quiero orar por esta mujer, quiero orar por este hombre, quiero orar por este proyecto, quiero orar por esta negociación. Voy a negociar un terreno, voy a negociar mi casa, estoy por vender mi casa, quiero trasladarme de aquí y dejar este barrio o dejar este condominio e irme a vivir con mis papás, o quiero dejar esto, o quiero vivir sola, o quiero vivir solo, quiero hacer un viaje, quiero irme al extranjero, quiero iniciar un proyecto de vida, quiero empezar a trabajar, se me están abriendo puertas,
¿Es Dios o no es Dios el que está abriendo las puertas en el extranjero? Todos estos detalles, hermano. No hay nada más hermoso que caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y eso te va a transmitir paz, te va a dar paz. Lo que viene de Dios te trae paz. Si es de Dios, usted va a sentir paz. Si es de Dios, las cosas que vienen de Dios le ministran paz. Si no es de Dios, hermano, arrolle, levante campamento y huya por la izquierda o por la derecha. Ya no me acuerdo por dónde era, dijo aquel. El asunto es que hágalo. Si es de Dios, eche para adelante o echemos para adelante. Pero vamos a orar en esta dirección. ¿Qué le parece? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿cuántas veces le pedimos? Todos los días le pedimos. La gente aquí escribe, pide oración, ¿cierto? La gente está pidiendo oración. Oro por mi esposa, oro por mi hijo, oro por un trabajo, oro por una casa, Oremos en esta dirección. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué vas a pedir? Ok. Lo que vas a pedir, escriba a la par, ¿será o que se haga la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios o que se haga la voluntad de Dios en esto? Que se haga la voluntad de Dios en este proyecto. Que se haga la voluntad de Dios en este emprendimiento. Hay gente que tiene en su cabecita, en su mente, el próximo año iniciar un proyecto, un emprendimiento, dejar de elaborar en la compañía en la que está o ha estado por muchos años para iniciar su negocio propio. Su negocio propio. Usted lo va a escribir ahí y se va a dar cuenta con el tiempo si era o no era la voluntad de Dios. Y no venga con lamentos, no. Usted va a aceptar la voluntad de Dios. Nos cuesta, hermanos. Es que cuesta, porque cuesta. No era la voluntad de Dios. Dios no estaba en el asunto. No era la voluntad de Dios de que Sansón se enredara con Dalila. Ese fue el hombre metió cabeza ahí en el asunto. El hombre se enredó. Lo que pasó con Salomón tampoco era voluntad de Dios. Lo que pasó con David tampoco era la voluntad de Dios. Hablando de temas de mujeres, no era la voluntad de Dios. Lo que pasó con Acán, tomando lo que no le correspondía, no era voluntad de Dios. Escríbalo ahí. Voy a orar sobre esto. Voy a orar sobre este proyecto. Un proyecto. Anote ahí el proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? El emprendimiento, el negocio. Estoy por iniciar un negocio. Estoy por poner la carta de renuncia e iniciar mi propio negocio. Y usted va a escribir hasta el nombre del negocio. Tengo este carro y necesito un carro más grande para asuntos laborales, asuntos de trabajo. Señor, es tu voluntad. Todo eso, hermano. A Dios hay que meterlo en todo, hermano. Usted no puede dejar pasar por alto nada. A Dios hay que meterlo en todo. Señor, voy a empezar una relación de amistad con esta persona. Voy a considerar a esta persona mi amiga, mi amigo, y yo quiero que tú estés en el asunto, Señor. Que si tú no estás en el asunto, Señor, no sigo. Que si tu presencia, dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no me muevo, yo no muevo un dedo. Si tú no estás conmigo en este asunto, yo no me muevo. Me quedo aquí queditita. Quedito me quedo yo. Si tú no estás en el asunto, yo no me muevo. Eso dijo Moisés. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Yo me muevo si tu presencia está conmigo. Señor, si tú vas conmigo, yo lo hago, Señor. Porque a usted se le pueden abrir un montón de puertas. Véngase a trabajar aquí, véngase a este país, inicie un proyecto acá. Señor, es tu voluntad de que yo tome un vuelo, un avión y me vaya a otro país a iniciar un ministerio pastoral. Pregunto, hasta eso. Es tu voluntad, Señor. Es tu voluntad que yo me vaya al extranjero a estudiar. Anótelo ahí, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. La gente tal vez
Dice, no, pero Dios nos da a nosotros la libertad. Sí, hermanos, pero a veces somos tan tercos y metemos cabeza y ensuciamos la obra y ensuciamos y echamos a perder lo bonito que venía de parte de Dios, lo echamos a perder. Entonces la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Será esto voluntad de Dios? Jesús dijo, que se haga tu voluntad. Si es posible, quita esta prueba, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Si fuera por Jesús, Él se hubiera brincado el proceso y hubiera dicho, no. Pero, ¿qué dijo Jesús? Que sea tu voluntad y no la mía. Que se haga la voluntad del Padre y no la mía. Aunque llores, aunque patalees, aunque brinques, aunque lloremos en algún momento, pero no era la voluntad de Dios. No era la persona para usted, no era el trabajo para usted, no era el país donde tienes que viajar, no era lo que tenías que comprar, esta no era la casa que tenías que comprar, no era el terreno que tenías que comprar, no era, nunca fue la voluntad de Dios, nunca estuvo Dios ahí en el asunto. ¿Se da cuenta? Nunca estuvo Dios ahí en el asunto. No estaba Dios. Nunca estuvo Dios. Nunca estuvo Dios ahí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Nos oye? ¿Cuándo? Siempre nos oye. Pero cuando sea su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a obtener la petición que le hayamos hecho siempre y cuando, dígalo usted con sus propias palabras, sea la voluntad de Dios. Sea la voluntad de Dios. Muy práctica, muy sencilla, muy directa la palabra, pero es necesario que la pongamos por obra, hermanos. Agenda en mano, papel, lápiz, anótelo ahí, escriba esta palabra en 1 Juan capítulo 5, verso 14. La confianza la tengo en Dios. Soy una mujer con mucha confianza. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y saber de que Dios responde a nuestra petición siempre y cuando esté alineada a su voluntad. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios en esto. Dígalo, vamos. Señor, tu voluntad en esto. Que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, si no es tu voluntad, apártalo de mí. Quítalo de mí, Señor, esto. Si no es tu voluntad. Quítalo de mi vida, Señor. Si usted sabe que no me conviene, si Dios sabe que no le conviene, apártalo, Señor. Que desaparezca, que apártalo, Señor. Elimínalo, quítalo. Este proyecto, quita lo que sea, Señor, de mi vida. Y aun si son personas, Señor, apártalas de mi vida. Porque si no es tu voluntad y yo he metido cabeza y he sido terca, he sido terco, he sido cabezón, cabezona, y he estado empujando y presionando, queriendo hacer las cosas según mi voluntad y no la voluntad de Dios. Hace tiempo yo te he venido hablando, hace tiempo te he dado señales y no sigues las señales. Hace tiempo te he enviado profeta y no has entendido. Hace tiempo te he puesto profeta en medio de ti y no has entendido. Hace tiempo te he venido hablando por medio de tu papá, por medio de tu mamá, por medio del pastor, por medio de la hermana, por medio del vecino, Te he hablado de muchas formas y no has querido entender. Así dice la palabra. Que Dios, allá en el libro de Job, Dios constantemente nos está hablando. Constantemente Él nos habla, hermanos. Pero la gente no, está en otras. Dios constantemente nos habla. Pero la gente, ¿en qué anda? En otra historia, hermano. Pero la gente no quiere entender. La gente no quiere escuchar.
Así nos enseña la palabra. Dios nos habla, Dios constantemente nos está enviando señales y no entendemos. Y metemos cabeza y metémosla de andar. Y ya nos advirtió y ya nos dijo y seguimos de tercos, seguimos de cabezones. Anótelo ahí. Si se cumple es porque era la voluntad de Dios. Sí, es sencillo, hermano. Pero es que yo oré por esto. Sí, pudo haber orado. Pero yo oré por... Pero no era la voluntad de Dios. Y ya, no hay que hacer berrinche. No haga pleito. No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios, de que nadie se pierda. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que la gente se pierda? No, jamás. Porque de tal manera, vamos a Juan, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra, la bendita palabra de Dios en Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos obtengamos la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Que Oscar tenga vida eterna. Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Ves? Esa no es la voluntad de Dios, de que el mundo se condene. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. Que Oscar se salve, que alcance un lugar en el reino. Que todos nos salvemos, que todos alcancemos la salvación. Esa es la voluntad de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la voluntad de Dios. Que el mundo se salve. Y ojo a esto, verso 18. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué entra ahí? Ya mi propia voluntad. Ya lo que me da la regalada gana. Hablemoslo de esa forma. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ahí está el libre albedrío. Yo decido. Desgraciadamente decidimos, ¿para qué? Para mal. El pensamiento en el corazón de ellos era de continuo al mal, dice la palabra ya en Génesis. El pensamiento en el corazón de ellos era de continuo al mal. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, es la voluntad del hombre. El que en él cree no será condenado, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, es mi voluntad. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Se da cuenta? El hombre haciendo lo que le da la regalada gana, haciendo su propia voluntad. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad, hermanos, nos paseamos en todo, echamos a perder todo. La bendición de Dios, que es la que enriquece, la pisoteamos. La voluntad de Dios es que seamos salvos con nuestras estupideces, perdóneme, echamos a perder la obra de Dios. Con nuestras tonteras, con nuestra terquedad, con los jupones, cabezones que somos, echamos a perder. Y dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué le recomiendo hoy a usted? Y que le crea a Él y que crea en Él. Que crea en Él y que le crea a Él. Para que haciendo la voluntad de Dios podamos alcanzar el reino de los cielos. Amén. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, o sea, mas el que hace la voluntad de Dios,
viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ve, hermano, cómo hay que alinear todo a la voluntad de Dios. Alinear todo a la voluntad de Dios. Si usted sigue en esa terquedad, si usted sigue de jupona, si usted sigue de cabezón, le va como un quebrado. Le va a ir mal en la vida, nos va a ir mal en la vida, hermano. Si nosotros metemos cabeza en una relación que no es voluntad de Dios, te va a ir mal. Si nosotros metemos cabeza en una situación que Dios no está ahí, que Dios ya se apartó, que Dios hace rato se fue, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Mi propia voluntad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, los hombres decidieron por las tinieblas. Los hombres amaron el mundo, el sistema del mundo, la corriente del mundo. La gente se fue en un sprint hacia el mundo. Tú decides hacer la voluntad de Dios o hacer lo que me da la regalada gana. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer de ahora en adelante en tu vida, Oscar? ¿Hacer lo que se te antoja? ¿Hacer berrinche? ¿Hacer lo que te da la regalada gana? ¿O empezar a hacer la voluntad de Dios? Entonces anote por lo menos 3 cosas. Alíñelas. Conéctelas con la voluntad de Dios. Lo que sea, 3 cosas. Aún una relación de pareja también, hasta eso. Si es voluntad de Dios, hasta una amistad, hermano. Tener a alguien como amigo, como amiga, como amistad. El escoger a la persona con la que me voy a casar. Si es voluntad de Dios, Señor, esta es la mujer que tú me vas a dar. Este es el hombre que tú me vas a dar. El trabajo. Señor, este trabajo. Pinta muy bonito el trabajo. Se ve muy bonito las condiciones. Pero, ¿estará de acuerdo Dios en esto? Pero es un trabajo. Sí, pero aunque sea un trabajo, ¿estará Dios de acuerdo con este trabajo? Ve qué hermoso, hermano, esto. Todo conéctelo con Dios. Todo conectado con la fuente de poder. Voy a hacer una negociación. Bueno, Dios está de acuerdo con esta negociación que voy a hacer. ¿Estará de acuerdo de que Dios de que usted preste dinero? O de que usted preste un dinero. O sea, todo. Mira, me están pidiendo un dinero prestado. ¿Estará Dios de acuerdo? Porque luego vienen pleitos, ¿verdad? Cuando no te pagan. Y llega usted a cobrar y se le enojaron. Y le cambiaron el número. Y se fue la persona, se fue con la plata. ¿Era voluntad o no era voluntad? Hay cosas, hermanos, que a veces uno por buenazo, a veces por buenazo nos va como un quebrado en la vida, hermanos. A veces por buenazos nos va mal. Y no alineamos eso a la voluntad de Dios. Y muy fácil echarle la culpa a Dios y nunca tomamos en cuenta a Dios. Toma en cuenta a Dios en esas 3 cosas. Te dije 3, pueden ser más. Si se cumple, ¿cuándo, pastor? No me diga cuándo. Yo no puedo decirle a usted que 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, 10 años. Dios sabrá, Dios confirmará esta palabra. Viene confirmación de esta palabra, porque viene. Dios va a confirmar esta palabra. Mira lo que predicó el pastor Oscar aquella tarde, noche. Aquí está. Hace 5 años predicó el pastor eso. Hace 5 años el pastor Oscar predicó eso. Hace 1 mes predicó el pastor Oscar eso. Hace 4 meses lo predicó el pastor Oscar. Y aquí está. No era la voluntad de Dios. Ahí lo tiene escrito usted. Ahí lo escribió. No, sí era la voluntad de Dios. Ve, hermano. Porque es muy fácil pedir. Pedimos y pedimos y pedimos. Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, dame. Pero la gente se enoja con Dios y no era la voluntad de Dios. Hay que discernir y pidámosle al Espíritu Santo que afine el discernimiento en nosotros, que podamos entender, mira, si es cierto, no era voluntad de Dios y tengo paz. Siento una paz, hay paz en mi corazón. Siento paz porque definitivamente no. Dios no quería que yo hiciera eso. Dios no quería que yo hiciera ese paso.
Dios no quería que yo me fuera del país. Dios no quería que yo cambiara el trabajo. Dios no quería. O sea, yo sé, te dije anteriormente que con dinero hay gente que puede tener sus ahorros. No era la voluntad de Dios. No es que no compre casa, claro. No es que no se compre un vehículo, claro. No. El tema es que si el vehículo que voy a comprar, que si la casa que voy a comprar, que si el negocio que voy a hacer, si el emprendimiento que voy a realizar o si la persona que voy a escoger, Dios está de acuerdo con eso. Si la relación de amistad que yo tengo o voy a iniciar con esta mujer o con este hombre o con esta familia o que yo forme parte de esta familia, ¿será voluntad de Dios? Es que en todo, hermano, Dios hay que meterlo en todo. Se no puede sacar a Dios. Sálgase a Dios un momentico aquí para yo tomar decisiones. Váyase ahí en el rincón como regañado. No, a Dios hay que meterlo en todo, hermano. Dios tiene que ser el centro. Usted y yo tenemos que edificar sobre la roca. Que no seamos como aquel hombre insensato. Aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. No toma en cuenta a Dios. El que construye sobre Dios. El que construye sobre la roca. Pueden venir problemas. Vientos. Vientos huracanados. Agua. Los ríos dieron con ímpetu, dice la palabra, sobre aquella casa. Y esa casa no se vino al suelo. Contrario a la otra. A Dios tiene que tomarlo en cuenta en todo, hermano. En todo, en los detalles más mínimos, toma en cuenta a Dios. Así como Dios no pasa por alto ningún detalle para con nosotros, tampoco nosotros pasemos por alto ni el mínimo detalle. Lo que sea, como se llame, tome en cuenta a Dios. Señor, que se haga su voluntad. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, como dice la palabra. Aquellos que dicen, haremos aquí y vamos a construir allá y vamos a levantar acá. Si Dios quiere, siempre hay que decir, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Si Dios está en el asunto, Señor, si tú quieres, voy a hacer un viaje. Si es que Dios quiere. Y si no se dio el viaje es porque Dios no quiso, porque no era la voluntad de Dios. Señor, voy a iniciar esto. ¿Se dio? No se dio, porque no era la voluntad de Dios. Se dio, porque Dios le dio luz verde, hermano. Estas cosas no podemos nosotros pasar por alto. No dejemos y no pase por alto ninguna de las cosas, el mínimo detalle. Anote 3 cosas por lo menos y alíñelas a la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Vamos, yo sé que hay gente que está escribiendo en este momento. Gente que está escribiendo. Escríbalo, por favor. Escríbalo porque se le puede olvidar. Escríbalo porque se le puede olvidar. Entonces, mejor que lo escriba. Y pone la mano sobre ese documento, sobre ese papel o sobre esa agenda. Y da una declaración profética. Señor, que se haga si es tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor. Si tú estás en el asunto, Señor. Si tu presencia va conmigo, yo voy, Señor. Si tu presencia va conmigo, yo voy. Eso dijo Moisés. Amén. Eso lo dijo Moisés. Si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo. Yo no doy un paso si no va tu presencia conmigo, Señor. Pero si tú estás en el asunto, Señor. Si tú estás en el asunto, yo voy a emprender ese viaje. Yo voy a iniciar ese proyecto ministerial. Si tú estás en el asunto, yo voy a comprar esa casa. Si tú estás en el asunto, Señor, yo voy a iniciar ese proyecto de vida. Si tú estás en el asunto, si no vas conmigo, Señor, yo no me muevo. Si tu presencia conmigo no va, no hago nada, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Estamos en la recta final. Dígalo, Dios, en esta recta final. Hoy te escribo, Señor. Hoy presento delante de ti esta petición, Señor. Mi confianza está puesta en ti. Soy una mujer de fe, soy un hombre de fe.
Pero aunque haya fe, tiene que cumplirse la voluntad de Dios, tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Podemos tener mucha fe, pero si no es la voluntad de Dios, yo me sujeto y me someto, Señor, a tu palabra, a lo que tú determines, Señor, lo que tú quieras determinar a mi favor, Señor, lo que tú quieras hacer a mi favor, Padre, en el nombre de Jesús. Yo veo gente escribiendo, mujeres escribiendo. Vamos, hágalo en el nombre de Jesús. Has estado pensando hace días cambiar de trabajo. La decisión de cambiar de trabajo, de iniciar un nuevo proyecto empresarial, iniciar su propio negocio. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad? Tengo confianza en ti, pero mi pregunta es, si es tu voluntad. Padre, aquí estoy en esta hora, soltando esta palabra, declarando esta palabra sobre miles y miles de personas. Que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Hecho está. Amén y amén.